¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, después del intro nos vamos a ir... Déjenme acercar un poquito el micrófono. Después del intro nos vamos a ir con un enlace que me pasó mi novia. Me dijo, sabes que esta entrevista no ha reaccionado. Se me hizo muy interesante por el título. Según esto, a Dimash lo entrevistó Alena. ¿Quién es Alena? Alena es una inteligencia artificial. Vamos a ver de qué se trata. Se me hace muy interesante. Por lo que me comentó mi novia, me dijo que no tiene subtítulos en español, pero la entrevista está en inglés. Voy a tratar de traducírselas lo mejor posible dentro de mis capacidades. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y pues, corre video. Ok, ahí vemos a Dimash entrando en el estudio. Hello, Dimash. Hello, thank you for having me. Is there any difference compared to the previous visit to China this time? Ok, ahí, bueno, fue la introducción de los dos. Llegó Dimash, se sentó, vimos cómo entró. Me gusta mucho el aspecto del estudio. Tenemos allá a Dimash con dos instrumentos. A lo mejor nos toca algo, quién sabe. O a lo mejor va a hablar de ellos. Y ahí ya le dijo a Elena, hola Dimash, ¿cómo estás? Y ya Dimash le contestó, estoy muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Y le está preguntando a Elena, a Dimash, que si en esta ocasión que está en China ha sido diferente a las demás ocasiones que ha estado. Ең алдымен баршаларыңызға ассалаумағалейкум, баршаларыңызға жалынды сәлем. Әрине, 7 жыл бұрынғы Қытайға ең алғашқы рет аяқ басып кірген Димашпен қазіргі араға 7 жыл салып қайтып келіп тұрған Димаштың. Ok. Bueno, Alena le pregunta a Dimash que si en esta ocasión su visita ha sido diferente a las demás. Y Dimash nos contesta diciéndole, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por tenerme aquí. Y dice Dimash, por supuesto ha sido diferente. Dice, es muy diferente a un Dimash que vino hace 7 años atrás, al Dimash que está hoy 7 años después. Көрермендермен, жергілікті тыңдармандармен қауышқандағы әсері туралы әңгіме қозғау қиынға. Dice, no se puede comparar o no se puede decir lo mismo de los sentimientos que tenía un Dimash hace 7 años al conocer a la audiencia china como ya lo tengo ahorita 7 años después. Dice, no puedo poner en palabras mi más sincera gratitud y apreciación para todos los que me apoyan y me quieren. Dice, años atrás, un Dimash de 22 años dio como que un paso adelante en el mundo. Yo me imagino que se refiere en el mundo de la música, ¿no? O en el mundo para conocimiento internacional. Dice, y 7 años después, un Dimash que es ahora 29, continúa persiguiendo la carrera que empezó años atrás. Y que sigue queriendo al mundo. Y le pregunta a Elena, dice, bueno, entiendo que has llegado a entender un poco la cultura china y has llegado a entenderla. And I believe you've gained some understanding of Chinese culture. So can I ask if you've ever incorporated any Chinese musical instruments into your own music composition? Ok, después de que le dijo a Elena que entiende que con este paso de 7 años, Dimash ha llegado a comprender y a querer la cultura china. Y que si en alguna ocasión, en este lapso de tiempo, ha llegado a incorporar instrumentos tradicionales chinos en sus composiciones musicales. Dice, hemos usado muchos instrumentos. Dice, sobre todo cuando participo con estrellas chinas y cantamos canciones juntos.
әндердің сүйемелдеулерінде Dice, no solo utilizamos los instrumentos tradicionales kazajos, pero también muchos instrumentos tradicionales chinos. арху деген Dice, entre ellos, de erhu. El erhu, yo imagino que hacer un instrumento chino, dice que ha dejado una gran impresión, una profunda impresión en mí. аспап арху өзінің бір Dice, el erhu tiene un sonido muy especial, muy único. ешкімсеге ұқсамайтын бір әдемі үні бар. Do you encounter difficulties when different cultural elements merge? And what do you think should be done to achieve harmony in diversity? Ok, aquí le pregunta a Elena Dimash que si ha encontrado dificultades en las diferencias culturales cuando interactúa con personas chinas y qué es lo que se podría llegar a realizar para conseguir un balance en esta diversidad. енді Y Dimash le contesta, dice, es una pregunta muy interesante. жалпы әр нәрсе Dice, todo debería hacerse a la vieja usanza, en el viejo estilo. бір туындының ішінде бірнеше Dice, por ejemplo, cuando surgen diferencias culturales dentro del trabajo, мәдениеттің басын біріктіріп тоғыстырғың келетін болса, бұл жерде dice, cuando surgen diferencias culturales dentro del trabajo y se requiere un gran conocimiento de la música, ¿no? музыкалық продюсер есебінде сенің біліктілігің, сауаттылығың өте жоғары деңгейде болу керек. Жалпы әр нәрсе, әрбір Dice, en general, cada campo profesional por sí mismo tiene una extensa gama de conocimiento. мамандықта негізі қалай айтсам болады? Ең басты дүние білім ғой. Ең басты дүние білім. Мына кейбір туындыларда Dice, en algunos trabajos la fusión de varias culturas puede que no esté bien realizada o bien hecha. бірнеше елдің мәдениетін тоғыстыратын сәттерімізде кішігірім келмей қалу мүмкін. O a lo mejor no satisface al público. Ойынан шықпай қалу мүмкін дейтін сәттеріміз болды, бірақ дегенмен мен оны біраз мәрте ойлана келе. Dice, pero a través de esfuerzo шығатындай қалып, y coraje. бір формасын тауып, Dice, lo he hecho de una manera de que la gente lo disfrute. жасаған болатынмын. Мысалы, ол дейтін Dice, por ejemplo, тек қана осындай бағытта қолданылған dice, haciendo un lado, ¿cómo podemos decirlo aquí? Dice, aparte de mantener un sonido original y una función de los instrumentos, деген ұғымнан шығып, оны да сақтап, қазіргі заман талабына сай орындайтын формаларды іздеп, dice, tratamos de incorporar o meter más posibilidades para modernizarlo un poco, ¿no? O sea, aquí nos está diciendo Dimash que siempre respeta los patrones, como siempre les he dicho que es algo que me gusta de Dimash cuando hace covers, que respeta los patrones, pero siempre le agrega su estilo, ese toque moderno, como que la refresca, y es aquí lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, bueno, le damos su respeto a los patrones, su respeto a la obra original, pero siempre le metemos tenemos la posibilidad de actualizarla un poco con los nuevos sonidos. соны халыққа, жастарға, қазіргі 21 ғасырдың тыңдармандарына ұнайтындай Dice, y esto se le presenta a la audiencia joven, que es del siglo XXI. етіп пайдаланып білу, ол ең негізгі жұмыс, негізі ойланып қарасақ, осы арқылы Dice, a través de muchos esfuerzos өскелең ұрпаққа podemos pasar nuestra cultura a la siguiente generación. түсінуіміз керек. Now that you are very famous in China and all around the world, do you still remember what your childhood dream was? Ok, aquí le está preguntando a Elena, a Dimash. Ay, ya se me olvidó. A ver, déjenme ver. Dice, ahora que eres bastante famoso en China y alrededor del mundo, sigue recordando el sueño que tenías cuando eras niño. Y le pregunta también que si en este momento su sueño ha cambiado con respecto a lo que él soñaba de niño. Has your dream come true now? әрине,
әрбір адам баласы Dice Dimash, por supuesto, todo el mundo tiene muchísimos sueños. мақсат қойып беру керек. Қазақта әдемі Dice, мақалдар hay бар. un dicho en Kazajistán. Соның бірі армансыз адам Dice, hay un dicho en Kazajistán muy famoso que dice así: una persona sin sueños es como un ave sin un bosque o como un pájaro sin bosque. ормансыз бұлбұлға тең дейді. Үлкен белестерді бағындыру үшін, үлкен жетістіктерге жету үшін адам талмай тынбай еңбек ету керек. Мысалы, мен 5 жастан Dice, dice, para completar o llegar a nuestras metas, necesitamos seguir empujando, necesitamos seguir dándole hacia adelante. Dice, por ejemplo, yo empecé mi carrera musical o mi viaje musical a la edad de 5 años. бері музыка әлемінде дәріс алып келдім осы уақытқа дейін. Әлі күнге дейін мысалы Dice, y he estado nadando en el mar de la música desde ese entonces hasta ahora, жасым 29-ға келсе де a la edad de 29 años. барлық алатын дипломдарын да алдым. Бірақ Dice, consiguiendo los certificados musicales que he podido. Dice, pero más que nada para expresar mi amor por la profesión. Y continúo explorando. мен өзімнің кәсібіме деген ерекше құрметім есебінде әлі күнге дейін білім алумен келе жатырмын. Жалпы адам баласы өмірінің Dice, tengo la creencia, o creo, que todos deberíamos seguir luchando para conseguir nuestras metas. соңына дейін өзін дамытумен айналысып өту керек деп ойлаймын. Және де сол бала кезгі Димаштың арманы қазір Y sí, por supuesto, los deseos del pequeño Dimash se han ido consiguiendo poco a poco hasta el día de hoy. таңда орындалып жатыр. Оған ең басты үлкен Dice, pero no es solamente mi trabajo, sino también es trabajo de otros. себепкер Aquí vemos el lado humilde y amable de Dimash, ¿no? Que diciendo todo lo que he conseguido ha sido por mi esfuerzo, por mi trabajo, pero no nada más es un esfuerzo mío, también otras personas que están a mi alrededor se han esforzado para ayudarme a conseguir mis metas. Y no todos los artistas te reconocen que han recibido ayuda de varios lados, ¿no? Sino que ellos se ponen como el protagonista, el carácter principal, nada más importo yo y ya. Y ha sido todo gracias a mí, pero no es cierto. Siempre la carrera de un músico, de un cantante, no serías lo que eres para empezar, sin maestros. Porque nadie nace sabiendo. Por mucho que tengas el don natural y divino como lo tiene Dimash, si no hubiera tenido maestros, no hubiera sabido desarrollarlo. Y eso es muy humilde por parte de Dimash. Es algo que me encanta de él, ¿no? ол әрине ол менің жетістігім емес, ол жалпы адам баласының жетістігі емес, ол дейтін тек жоғарыдан берілген бақ. Y ese es también el esfuerzo de otros, porque he sido muy afortunado. Ашық адамдар, көкірегі ояу адамдар, мән жайды байыбына Dice, los que tienen un pensamiento o una mente muy directa, se pueden enfocar a ver esto claramente. барып түсінуге тырысу керек. Мен өз өмірімде Dice, he conocido mucha gente muy talentosa. қаншама үлкен еңбек жасап жатырған, қатты He conocido muchos jóvenes que son muy trabajadores. ісенімпаздық танытып жатырған балалармен, жастармен кездестім. Бірақ нәтижесінде кішкене бір Dice, pero todos ellos muchas veces fallan en el éxito debido a que tienen una falta de persistencia. жігерлік жетпей қалып жатады. Жігер болмаса алға қойған мақсатқа Dice, sin persistencia y sin el amor suficiente por lo que estás desarrollando, por lo que estás haciendo, es muy difícil crecer. ерекше ынтызарлық болмаса адамның өсуі қиындау. I heard you've been involved in a project related to Chinese traditional culture during your visit to China this time. Ok, aquí le está diciendo a Elena Dimash que se ha enterado que Dimash ha estado envuelto en un proyecto relacionado con la cultura china y que si nos puede dar unos detalles de ese proyecto. Can you give us some details about it? әрине Dice Dimash, por supuesto. ерекше бір сезімде отырмын, неге десеңіз мына жалпы көпшілікке Ok.
Dice, por supuesto, es un sentimiento mágico porque al recitar o pronunciar o decir trabajos que tienen un significado muy especial para todo el mundo, dice, no es fácil para mí. маңызы жағынан ерекше орынды алып тұрған үлкен шығарманы оқу мен үшін оңай жұмыс бола қойған жоқ. бірақ көрермен Dice, pero creo que la audiencia lo va a disfrutar. әдемі. Es una experiencia muy interesante. Dice, жалпы en general, айтқанда, мына жоба este proyecto nos beneficia a todos. соған үміттенемін, неге десеңіз, жалпы көзі қарақы Dice, porque creo que la gente tiene la mente muy abierta, o la gente es de mente abierta таныс бола білу керек y está dispuesta a conocer más de diferentes culturas o sobre diferentes culturas. деп ойлаймын. Жалпы айтқанда, Dice, en términos cortos, жақын қарым-қатынаста en una conexión muy cercana con el mundo. сол елдің өкілінің дүниетанымын Dice, tengo la esperanza de que la gente pueda entender que el mundo es muy diverso. түйсігін молынан түсіну үшін олардың тарихын зерттеп білу керек. Y explore más acerca de historia, de mitos, de las culturas. әдебиетін зерттеп білу керек, аңыздарын білу керек. Today we've also prepared a dombra for you. Aquí ya le está diciendo Elena, dice, bueno, el día de hoy ya hemos preparado un dombra para ti. Could you play a short piece for us? Que si les puede tocar algo para ellos. Y Dimash dice, bueno, déjame intentarlo. Como si no supiera. Se oye muy bonito. Wow, that was absolutely wonderful. Thank you for your performance. Aquí le está agradeciendo Elena, dice, wow, eso fue absolutamente maravilloso, gracias por tu presentación, ¿no? O sea, por cómo tocó. Vamos a ponerlo así. Y bueno, hasta aquí llega esta entrevista que la verdad me pareció muy interesante. Es una entrevista por lo que se ve de hace un año. Es del año pasado. Yo creo que ha de ser inicios, mediados del 2024. Y la verdad me gustó mucho. Gracias a mi novia por este enlace. Otra vez, muchísimas gracias. Siempre nos apoya con varias cosas. Y sobre todo que es la que más me va orientando, ¿no? De que no, este video ya lo reaccionaste, este video no. Aunque a veces se nos escapa, es que son tantos videos que ya tenemos aquí en el canal, en la lista de reproducción, que luego muchas veces se me escapan o pasa demasiado tiempo y los vuelvo a ver y siento que no los he visto. También entenderán que hemos reaccionado bastante y gracias a todos ustedes por todo el apoyo que han dado durante todo el transcurso de este. Vamos para el segundo año. Yo creo que en unos videos atrás les había dicho aquí vamos para 3 años, pero no, vamos para 2 años apenas. Vamos a cumplir el segundo año, creo que en mayo, en abril, mayo, por ahí más o menos cumplimos 2 años. Y la verdad estoy muy agradecido. Pues ya saben, síganme dejando sus enlaces, sus comentarios, sus sugerencias, tanto aquí en YouTube como en Instagram. Aprovecho para pedirles que me sigan en Instagram, que se unan a la comunidad de Látigo en Patreon. Ahí en Patreon estamos subiendo todos los videos que YouTube nos bloquee por casos de derechos de autor. Y les aviso por Instagram, por eso es importante que me sigan también por ahí. Pues bueno, enlaces para Instagram y Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video. Asimismo, el enlace para el video original al cual reaccionamos en todos los videos aparece. Ahí para que vayan y lo vean y se suscriban a los canales originales y los puedan ver sin interrupciones, sin comentarios y los pueden disfrutar todas las veces que ustedes quieran.
Pues bueno, me gustó mucho. ¿Ustedes qué les pareció? ¿Les gustó esta entrevista? ¿Qué sintieron con este Dimash? Que es un Dimash de 29 años. Y pues, no sé. Yo lo siento un Dimash que todavía sigue siendo un niño. Pero ya, digamos que es un niño maduro. Es un niño con madurez. Sigue divirtiéndose. Sigue diciéndonos lo mismo que nos ha inculcado desde el día uno que lo conocimos. Que todo se logra a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo amor por lo que estás haciendo. Porque si no tienes eso, como ya lo dijo Dimash, es muy difícil crecer en el área donde te quieres desarrollar. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.